Ahora en la computadora. Ok. Leamos de nuevo. ¿Dónde estábamos? Poner en práctica el cumplimiento de la seguridad en el espacio de trabajo. Ok, ahí nos quedamos. Implementar una gestión correcta de residuos. Identificar acciones que impactan al medio ambiente tanto de manera positiva como negativa. Como les venía diciendo, hay impactos positivos, como por ejemplo la generación de empleo. Si ustedes, muchos de ustedes tienen ganas de tener un negocio propio, en el cual ustedes van a poder contratar personal para poder atender su negocio. Esto es un impacto positivo para el medio ambiente, para toda la sociedad. Entonces, este tipo de impactos hay que potenciarlos, hay que hacer que las personas que estén trabajando con nosotros siempre tengan una calidad de vida adecuada. Y por último, identificar riesgos potenciales y darles una solución antes de que ocurra algún incidente. Un riesgo potencial podría ser un cuchillo mal ubicado o mal guardado. El cuchillo está ahí, no le ha hecho daño a nadie, pero basta que alguien se acerque de manera incorrecta para que tenga un corte. Así que hay que conseguir un lugar correcto para el cuchillo. Entonces ahí vamos a poder identificar qué tipo de acción tenemos que tener ante él, ¿no? Capacidades humanas que vamos a desarrollar en este semestre. Vamos a tener una capacidad analítica. Al entrar a un espacio de trabajo vamos a poder identificar, vamos a poder encontrar cuál es el problema aquí, qué es lo que nos está poniendo en riesgo. Vamos a poder analizar el entorno y poder decidir qué podemos hacer para poder eliminar el riesgo, ¿no? Tendremos también la capacidad de resolver problemas. Ya sabemos que en el papel nuestro plan aguanta todo, pero al momento de poner en práctica es muy probable que no todas las cosas salgan como la hemos planeado. Así que aquí está nuestra capacidad de actuar de manera correcta, de la mejor manera para poder resolver los problemas que se nos puedan presentar en cuanto a seguridad y medio ambiente. Y el trabajo en equipo es uno de los más importantes, ya que en la cocina el trabajo en equipo va a ser fundamental. En la cocina todo lo que nosotros tengamos que hacer tenemos que ir hablándolo. No podemos poner una sola olla en el fuego sin que todo el equipo de trabajo lo sepa. Porque si nosotros ponemos la olla, tal vez es porque la necesitamos, imagínense, para un caldo, la preparación de un caldo que se necesita en una preparación más adelante. Nosotros no le avisamos a nuestro compañero y nuestro compañero lo utiliza para lavar un sartén que estaba con la grasa pegada. ¿Qué va a suceder? Que toda nuestra preparación se va a retrasar al menos 20 minutos y eso significa que su comensal y su comida va a salir con 20 minutos de retraso y puede ser que su comensal termine fastidiado, ¿no? Así que el trabajo en equipo, la comunicación entre ustedes es fundamental, así que vayan haciéndose amigos entre ustedes para que puedan ustedes mismos conciliar un buen trabajo, ¿no? Ahora sí, a la parte que a ustedes más les interesa, la valoración académica. Anótense aquí. Por si acaso, todas estas diapositivas van a estar colgadas en la plataforma, ¿ok? Primer examen parcial va a ser el 25% de la nota total. El segundo examen parcial, 25% de la nota total. Hasta ahí tenemos 50. El examen final va a tener un valor de 30%. Hasta ahí ya vamos a tener 80 puntos. Nos faltan 20 que van a ser sacados tanto de los prácticos, 10 puntos, y participación en clases, 10 puntos. Si ustedes notaron, yo cada vez que ustedes participan en la clase, yo estoy anotándolos en mi lista. Aquí. ¿Ok? He estado anotando desde la presentación el día de hoy. Es un plus que les he dado, ya que los he obligado a todos a hablar. Y la idea de la participación en clases es para que esta clase sea amena, sea didáctica. Así que por favor, no tengan vergüenza. Si hablan al mismo tiempo, nos ponemos de acuerdo y al principio habla uno, después habla el siguiente y así vamos a ir nombrando. Si yo no logré leer el nombre, por favor, ustedes también digan, yo por favor. Así que así nosotros vamos a estar en contacto, en constante comunicación.
Para aprobar el módulo es obligatorio tener como mínimo el 80% de las asistencias. Así que si ustedes tienen algún problema para asistir a alguna clase, por favor comuníquense conmigo porque si ustedes tienen menos del 80% de la participación en clases no van a estar habilitados para dar el examen final. Siempre hay posibilidad de anotar una licencia, así que no tengan pena en escribirme en el grupo del WhatsApp para que podamos comunicarnos, ¿no? Y yo pueda anotarles ahí. Si a ustedes no les da pena comunicarse conmigo, pueden comunicarse directamente en IGA y ellos también me van a hacer llegar el aviso para que yo les ponga su licencia. Bueno, las clases van a ser online el 95% de las veces. Si hay alguna clase presencial, yo se los voy a hacer saber con una semana de anticipación en lo posible, o vamos a estar comunicándonos por el grupo de WhatsApp. En caso de que haya alguna clase presencial o algún examen presencial, va a ser coordinado con la escuela, va a ser en la escuela y vamos a tener esa posibilidad de una disponibilidad de tiempo, cosa de que ustedes no tengan, no se les cruce con ninguna otra materia, tengan la opción de unos cuantos minutos para llegar. Entonces es bastante accesible esta clase. Vamos a tener casos prácticos, discusión de videos en clase, trabajos de investigación práctica. Los trabajos de investigación práctica entran entre los prácticos que voy a enviar, que voy a solicitar. Hasta aquí tenemos el 100% de la nota. Pero qué buena que es la profe. Vamos a tener bonificación que va a ser la lluvia de likes. ¿A qué me refiero con esto? Al inicio de cada clase se lanzarán 5 preguntas acerca del tema que se habló la clase anterior. Eso quiere decir que ustedes van a tener que repasar sus diapositivas de la clase anterior antes de entrar a la siguiente clase. ¿Estamos? Cada respuesta correcta les va a sumar 3 puntos líquidos a la nota del examen próximo. Es decir, que si yo en la siguiente clase les pregunto a alguien y se acumula 3 puntos, estos 3 puntos van a ir a la nota del primer parcial, cosa de que si se sacan 50 puntos en el examen, yo les voy a sumar 3 puntos, en total van a tener 53 puntos de la nota final del examen del primer parcial, ¿ok? Las reglas son que todos los alumnos presentes a la hora de las preguntas van a estar habilitados para responder. Cualquier persona que esté conectada me puede responder y yo le voy a anotar sus 3 puntos. ¿Ok? Cada alumno puede responder únicamente una pregunta de bonificación por clase. Es decir, que si yo lanzo 5 preguntas, no pueden ir las 5 preguntas a la misma persona. Solo van a poder sumar 3 puntos por clase. Y las preguntas de bonificación son solamente al inicio. Vale decir que si durante la clase yo hago otras preguntas, todos pueden participar, ¿ya? En caso de sacar la nota máxima en el examen, todos los puntos acumulados se los llevarán para el siguiente examen. Es decir, que si ustedes tenían 15 puntos acumulados para el primer parcial, y dan el examen parcial y se sacan una nota de 100. Entonces, esos 15 puntos que acumularon de sus respuestas van a ser llevadas hasta el siguiente parcial, hasta el segundo parcial, ¿ok? Entonces, si en el segundo ya se sacan 90, más los 15 puntos pueden llegar a 105, o sea, como la nota máxima es 100, esos 5 puntos que les sobran se van para el examen final, y así a medida que van acumulando puntos pueden llegar a tener un 100 en la nota final. ¿Alguna duda con esto? Ni una. Entonces la idea es que todos tengamos excelentes notas, tengamos una buena captación de todo esto. ¿Qué vamos a ganar con esto? Que los interesados en tener puntuación extra, vamos a llegar todos a tiempo y vamos a revisar todos nuestro avance de la anterior clase. Bueno, aquí va la malla curricular. ¿Dónde están mis cuadraditos? En la malla curricular tenemos la parte verde, que va a ser lo que entra en el primer parcial.
En el segundo parcial vamos a tener que lo que está de color amarillo, vale decir que solo va a entrar esta parte en el segundo parcial, ¿no? No va a entrar lo que ya se evaluó en el primer parcial. Y en el examen final entra todo. Entra todo lo verde, lo amarillo y lo rojo, ¿ok? Además tenemos remarcado con un asterisco, ¿dónde está mi flechita? Con este asterisco las fechas ambientales. Vale decir que las fechas ambientales van a ir avanzándose a medida que pase el semestre. Por ejemplo, el día de hoy vamos a avanzar el aniversario del Parque Noel Kemp's Mercado, que eso se dio el 4 de marzo. Las clases estaban planificadas para la anterior semana, pero es importante que ustedes lo conozcan, así ya van a tener bastante conocimiento acerca de los parques naturales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que avancemos hasta el día del examen lo tengo planificado para el 25 de abril. Anótenselo, el primer parcial va a ser alrededor del 25 de abril para que vayan estudiando. Y para ese primer parcial entran todas estas fechas que ya hemos avanzado. ¿Me dejo entender? Sí, Lisa. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. No. Si no hay ninguna duda, vamos a la clase. Muchísimas gracias, chicos. Buen semestre para todos. Ahora vamos al, como les prometí. A ver, está en pantalla. Ok. Estamos en la pantalla con la foto de un atardecer en el río Itenes, que está en la frontera con Brasil. Esto es en el Parque Noel Kemp's Mercado, que como habíamos comentado, su aniversario fue el 4 de marzo. El Parque Noel Kemp's Mercado tiene mucha historia. No sé si alguno de ustedes ha escuchado la canción de Azul Azul, El canto de las aves. Tal vez un poco antigua para algunos, pero es bastante conocida. Y si ustedes tienen la oportunidad de buscarla en internet, los invito a escucharla. Tiene ahí plasmada en su letra la historia del señor Noel Kemp's Mercado. Habla de cómo lo matan. Él era una persona que vivía siempre cuidando la naturaleza en defensa de los animales. Entonces él estaba haciendo un estudio dentro de esta área y los narcotraficantes lo matan y las autoridades no hacen absolutamente nada. Entonces luego de todo este disturbio decidieron que iban a nombrar al Parque Noel Kemp's Mercado con su nombre en honor a este señor, ¿no? Bueno, ¿para qué son? Bueno, al hablar del Parque Noel Kemp's Mercado necesitamos hablar también acerca de las áreas protegidas. En las áreas protegidas tenemos diferentes niveles de protección. Entre ellos tenemos el Parque Natural, que es un lugar que requiere protección estricta y permanente de los recursos naturales, ecosistemas y provincias biogeográficas que existen en él, para conseguir que también sean de beneficio para las generaciones futuras. ¿Ok? En esta área, por ejemplo, aquí lo tenemos representado de color verde en el mapita. Estos serían parques naturales, parques nacionales. En estos lugares no podemos tocar nada, no podemos extraer ningún recurso, no podemos matar, no podemos pescar, no podemos cazar, no podemos talar árboles, no podemos sacar, qué sé yo, estamos caminando en el parque, hay de bonito este lecho, me lo quiero llevar para mi casa. No, todo esto está penalizado por ley, es un delito. También tenemos los monumentos naturales, que exigen preservar los rasgos naturales sobresalientes del sitio con paisajes espectaculares que cuentan con formaciones geológicas, geográficas y yacimientos paleontológicos, además de una rica biodiversidad. ¿A qué nos referimos con esto? A ver, uno de los monumentos naturales de Bolivia es las huellas de dinosaurio en Sucre. Ahí tenemos un monumento natural bastante impresionante. De ahí, otro que se me puede venir a la mente, en Tarija también hay algunos de estos.
y así. A medida que me vaya viniendo a la mente, también les voy a ir mencionando. Reservas nacionales de la vida silvestre. Aquí lo tenemos representado con el color naranja. Son las áreas que se deben proteger y manejar y utilizar de manera sostenible en la vida silvestre bajo la vigilancia oficial. Vale decir que aquí sí se puede cazar en algunas épocas, en las épocas autorizadas y siempre y cuando se tenga el permiso. Se puede explotar la vida silvestre, pero también con permisos, con vigilancia, con todo tipo de control, ¿no? Vale decir que también pueden ingresar para hacer estudios de la vida silvestre. Después hablamos de santuarios nacionales, que son de protección estricta y permanente de aquellos sitios que albergan especies de flora y fauna silvestre endémicas. Endémico significa que son propios del lugar, que es probable que no haya en ninguna otra parte del mundo, y que estén amenazados o en peligro de extinguirse, una comunidad natural o un ecosistema singular. Vale decir que en un santuario natural nacional no se puede cazar bajo ninguna circunstancia y en ningún momento del año. No se puede pescar, no se puede alterar de ninguna manera el ecosistema que hay en ese espacio. Todo eso estaría penalizado también por ley. Y después tenemos el área natural de manejo integrado. En este espacio se debe compatibilizar la conservación de la biodiversidad biológica y el desarrollo sostenible de la población local. Entonces, pueden haber personas viviendo ahí, pueden haber personas que extraigan los minerales del suelo, que trabajen con el suelo, que puedan pescar, que puedan cazar, pero siempre de manera sostenible. ¿A qué nos referimos con sostenible? Es que se puede extraer, pero asegurando que no sea a una velocidad mayor a la que ellos se pueden reponer. Digamos que si cazo un venado, no puedo estar cazando 20 venados para la venta, porque al final de cuentas voy a acabar con la especie en la zona. Entonces, tal vez un venado me sirva para alimentar a mi familia, entonces sí es necesario. Y así. Entonces la idea es que sea todo de manera sostenible, cosa de que todo lo que tengamos en ese lugar esté a disposición de las generaciones futuras también. Y por último tenemos la Reserva Natural de Inmovilización, que puede ser un área que se considere especial de alguna manera, pero todavía no esté catalogada dentro de ninguna de estas otras categorías. Un voluntario para leer, por favor. Yo lo leo, Lisa. Adelante, Valdivieso, llegué a leer. Más allá de la categoría a la que pertenezcan, las áreas protegidas tienen importancia en función de captar el exceso de CO2 atmosférico, regular el clima y conservar los recursos naturales, aparte de ser el hogar de cientos de especies de animales como de plantas. Muchísimas gracias, Gabriela. Vale decir que en Bolivia tenemos una gran biodiversidad biológica, tanto de animales como de plantas, y también de paisajes. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen bastante hermosa de una montaña, si no me equivoco es el Illimani. Aquí tenemos otras caídas de agua. Ustedes aquí en Santa Cruz, sin salir del departamento, ustedes pueden conocer bastantes formaciones y caídas de agua muy lindas. Sería interesante que ustedes puedan darse una pasadita y conocer. Hay empresas de turismo que se dedican también a las actividades de deportes extremos y utilizan este tipo de espacios para poder desarrollar sus actividades, ¿no? Si ustedes tienen la posibilidad y les gusta, los invito a buscarlas y conocerlas, ¿no? Si quieren también me pueden inscribir, puedo ayudarlos a conseguir alguna actividad del estilo, ¿no? ¿Un voluntario para leer, por favor? Brandon, adelante. El Parque Nacional Noel
mercado es uno de los más grandes y mejor conservados de la cuenca del Amazonas, con altitudes que oscilan entre los 200 y 1000 metros. Posee un rico mosaico de hábitats que van desde el bosque montañoso amazónico de hoja peneed hasta la sabana y el cerrado. El parque ilustra la historia de la evolución a lo largo de los 1000 millones de años, desde el periodo precámbrico. Además, alberga poblaciones viables de vertebrados de gran tamaño en peligro de extinción en todo el mundo. Una flora de 4000 especies y más de 600 variedades de pájaros. Muchísimas gracias. Bueno, como les decía, el Parque Noel Kempff Mercado, para que lo ubiquemos en el mapa, es este parquecito que lo vemos aquí. Ahí no quiere. Aquí. Esta partecita que está aquí. ¿Ok? Como ven, aquí es un espacio pequeño en comparación de todo el país, pero es una extensión bastante grande. Aquí lo mencionaba nuestro compañero al leerlo. Tiene 1.523.000 hectáreas. Es uno de los parques más grandes de toda Bolivia. Pero como decían, más allá de la categoría en la que esté cada parque o cada reserva, la idea es que podamos nosotros disfrutar de los beneficios ambientales que ellos nos brindan, como por ejemplo el intercambio de dióxido de carbono a oxígeno, ¿no? Que nosotros ya sabemos, respiramos oxígeno y y expulsamos dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono también lo producimos en otros procesos de nuestra vida, como por ejemplo en la combustión de la gasolina, del diésel, al momento de cocinar. Entonces, el calentamiento global se hace a mayor velocidad y eso ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en nuestras clases. ¿Hay alguna duda sobre el parque? Lisa, ¿y dónde queda? O sea, dijo creo que frontera, dijo, ¿no? Exactamente, Miren aquí. dice que está en Bolivia, ¿no? Imagínense, sí, ¿Dónde aquí se lo queda? voy a marcar de nuevo. Es esta partecita verde que tenemos aquí. A ver, aquí. Para que nos ubiquemos dónde estamos. Este es Santa Cruz. Este es Beni. Ujú. Tienen una partecita del parque en Beni, pero el 98% diría yo está en Santa Cruz. Y esto es en la frontera con Brasil. Ay, Si lo llegan a ver. Toda esta parte de aquí, ¿dónde está? A ver, vamos a ver mi redondito, este de aquí. Toda esta parte de aquí ya es Brasil. ujú. ¿Listo? ¿Despejada la duda? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Ok. Pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, no tengo nada más por aquí. Me avisan, por favor, si se ve. ¿Cambiamos de diapositiva, chicos? ¿O sí? ¿Se Sí, ve? se ve bien. Ok. Sí. Vamos, adelante. Seguridad y medio ambiente. Vamos con conceptos básicos que vamos a utilizar a lo largo de este semestre. ¿Un voluntario para leer, por favor? Aquí dicen, Adelante, Cristian. conceptos de seguridad, acciones y actividades que permiten que el trabajador labore en condiciones seguras, tanto ambientales como personales, con el fin de conservar la salud y preservar los recursos humanos y materiales. ¿Continúo, Lizu? Sí, por favor. Salud ocupacional. La Organización Mundial de la Salud define la salud ocupacional como una actividad que promueve proteger la salud de las personas activas. Intenta controlar los accidentes y enfermedades causados por el desempeño laboral. Incidentes, suceso repentino no deseado que por cuestiones de azar no desencadenar en lesiones o pérdidas en las personas. Daños a la propiedad o al medio ambiente.
Accidente, suceso repentino que sobreviene y que produce pérdidas como lesiones, daños materiales y impacto del medio ambiente. Riesgo, cualquier acto, situación u objeto que pueda dañar la integridad física. Medio ambiente, sistema formado por elementos naturales. El espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y que permite la interacción de los mismos. Muchísimas gracias. Ok, voy a hacer énfasis en estos dos conceptos porque puede llegar a haber una confusión aquí. Un incidente es cualquier suceso no deseado, algo que no lo teníamos planificado, que por cuestiones de azar no causa ningún daño. Así lo vamos a simplificar. Vale decir, a ver, por ejemplo, yo estoy trasladando una olla con agua hirviendo de un lugar a otro y de repente la olla se me cae. Se vació el agua, pero por bendición del cielo, gracias a Dios, por suerte, por lo que ustedes quieran, por el karma o lo que sea que ustedes, como ustedes lo quieran llamar, no me quemé. El agua se fue saltando hacia allá, no me llegó a salpicar ni una sola gota, no había nada abajo, no quemé a nadie, entonces no hubieron daños, no hubieron pérdidas materiales, no se rompió ni un plato, la olla sigue intacta, el suelo no se dañó, yo no me quemé y no quemé a nadie. Entonces es un incidente. Tuvo todo el potencial para causar daño, pero no causó un daño. No así los accidentes, que es un suceso repentino también, que sí produce daño. Vamos a irnos al mismo ejemplo de la olla con agua hirviendo, yo le estoy trasladando, me tropiezo, se me cae la olla encima y me quemo. Eso ya sería un accidente. O por ejemplo, la olla se cae y cae sobre el plato se quiebra entero, entonces ahí también ya llegaría a ser un accidente. Cuando vemos en las noticias, por ejemplo, que hablan de un accidente sin daños personales, ¿a qué nos referimos? A que hubo un accidente, por ejemplo, un choque automovilístico, donde no salió ninguna persona herida, pero sí llega a ser un accidente porque el auto sí se dañó. Se dañó también, qué sé yo, el árbol, se dañó con el que se chocó, se dañó el poste de luz, la casa donde se chocó, pero no hubieron no hubieron personas lastimadas o damnificadas. Entonces sí entraría dentro de la categoría de accidentes, ¿ok? ¿Alguna duda ahí? Ok. Todo claro. Riesgo es cualquier acto o situación u objeto que pueda dañar la integridad física. Acto, por ejemplo, que yo me ponga a jugar con el cuchillo, a lanzarlo y a agarrarlo, a lanzarlo y agarrarlo. Es un acto inseguro. Situación es que, por ejemplo, yo tenga todos mis enchufes conectados en el mismo lugar, en la misma toma de corriente con uno de estos que tienen 4 o 5 entradas. Esa es una situación insegura, o que tenga un cable cruzando de un lugar a otro de la cocina por medio de un pasillo, y en medio cruce un pasillo, digamos. Esa es una situación insegura. Objeto que puede dañar la integridad física es, por ejemplo, que un cuchillo esté mal apoyado, que aquí está nuestro mesón y el cuchillo esté ahí, o la olla tenga la manija hacia afuera, cosa de que si yo paso, la olla se me cae encima. Esa es una situación insegura. Todo ello implica un riesgo. ¿Alguna duda? Si no hay Todo claro, licenciada. positivo, prosigamos. Hablemos de la infraestructura adecuada. Tu lugar de trabajo, un lugar seguro. Cuando nosotros salimos a trabajar, muchos de ustedes ya trabajan, muchos de ustedes ya tienen una familia que mantener, muchos de ustedes ya saben lo que es salir de tu casa para volver con comida, para volver con tu sueldito, para volver con 1 litro de leche para tus hijos. Algunos de ustedes también tienen mascotas que los quieren como si fueran sus hijos. Entonces la idea de salir a trabajar es volver a nuestra casa para brindar nosotros seguridad a nuestra familia. Vale decir que si salimos de la casa queremos volver seguros, queremos volver sanos, queremos volver completos, queremos volver en mejores condiciones de las que hemos salido.
Entonces, ¿qué pasaría si nosotros llegamos a un lugar donde se nos está cayendo el techo, donde todo el tiempo el piso está mojado, donde es muy probable que la caldera esté por explotar? Entonces, nosotros nunca viviríamos tranquilos, nunca podríamos trabajar tranquilos. Por lo tanto, siempre tenemos que tratar de que nuestro espacio de trabajo sea un lugar seguro, sea un lugar donde podamos desarrollar cómodamente nuestras actividades para poder regresar a nuestra casa a cuidar de los nuestros y que en algún caso, y que en ningún caso tengan que ser ellos los que cuiden de nosotros, porque si nosotros llegamos a accidentarnos, las personas a las que nosotros deberíamos cuidar terminarían cuidándonos a nosotros. Y no es esa la idea, ¿ok? Por eso es importante que nosotros prestemos mucha atención y pongamos en práctica todo esto. Un voluntario, por favor, para leer. Yo lo leo, Lisa. Selva, adelante. Debe brindar condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades. Deben estar equipadas para resguardar la integridad física de las personas que ingresen. Deben ser amigables con el medio ambiente. Basándose en estas premisas, vamos a conocer algunos puntos que hay que tener en cuenta al momento de diseñar nuestro espacio de trabajo. Muchísimas gracias, Selva. Entonces, teniendo en cuenta todo ello, vamos a empezar a analizar punto a punto qué debería tener nuestro espacio de trabajo. En primer lugar, vamos a hablar de cañerías y cámaras de desagüe. Para entender la importancia de las cañerías y el desagüe, es necesario conocer el ciclo del agua. Sí, este es un tema que probablemente todos lo hayamos visto en primaria. Aquí lo vamos a profundizar un poco más, pero es un tema bastante importante porque si no lo conocemos desde ahorita no vamos a poder entender muchos de los conceptos que vamos a ver más adelante. Para esto vamos a conocer los siguientes conceptos que son condensación, transpiración, infiltración, evaporación, escorrentía. Voy a mostrarles un video. Es un video que yo lo tengo aquí a mano, cortito. Cualquier video que ustedes quieran, que ustedes les llamen la atención en internet acerca del ciclo del agua, está correcto. Les va a dar una pauta, les va a ayudar a entender mejor. Así que si a ustedes les queda corto este video, pues los invito a buscar otro video y compartirlo si quieren con sus compañeros. Ahorita se los voy a poner. No sé si lo tengo aquí. ¿Se ve? ¿Okay? Sí, ya se ve. Ok, Sí, se ve. Sí, Se ve. sí. ahora sí. En la naturaleza, contamos con el sol como fuente de energía primaria. Así, el sol calienta nuestro planeta. La superficie del agua se calienta y el vapor de agua pasa a la atmósfera, creando nubes. Entonces el agua, contenida en las nubes, se condensa y más tarde se precipita. Una parte del agua se filtra en el suelo, hasta llegar a los ríos subterráneos. Finalmente el agua llega al mar. La parte del agua que no se filtra, llega a lagos, ríos y manantiales de la superficie. Una parte de esta puede evaporarse, mientras que el resto sigue cauces hasta llegar al mar. Este ciclo rueda, se reinicia una y otra vez, en un proceso interminable, que favorece nuestras vidas. Volvamos a nuestras diapositivas. Bueno, ahí es para que ustedes tengan más o menos la idea de cómo se mueve el agua, ¿no? Nos decían que hay una parte del agua, bueno, que hay una parte, que el agua una parte del agua puede estar en los océanos, en los ríos. Estos llegan a evaporarse. Luego de evaporarse se van a condensar en las nubes. Al condensarse pueden ser trasladados por el viento hasta diferentes zonas y luego van a tender a caer. Van a acumularse gotitas de agua, se van a unir y van a empezar a caer. A esto le vamos a llamar precipitación. Luego parte del agua se va a infiltrar en el suelo y otra parte va a correr
por el suelo hasta llegar a los ríos, y luego de los ríos van a tender a llegar a los océanos. Ese es donde se reiniciaría el ciclo, digámoslo así. En realidad, el agua, cada gota de agua que está en este planeta, ya sea que esté flotando en la atmósfera, ya sea que esté dentro de nosotros, porque nos las acabamos de tomar, ya sea que la acabamos de botar por la cadena, alargar la cadena, cada gota de agua sigue estando dentro del ciclo del agua, no se sale nunca. Así que vamos a ir viendo un poco de los conceptos que hemos hablado. La evaporación, un voluntario para leer, por favor. Yo lo hice. Adelante. La evaporación convierte el agua líquida en moléculas gaseosas de vapor de agua, debido a la radiación solar. Este cambio de estado implica una absorción de calor, necesario para que las moléculas líquidas rompan los puentes de hidrógeno que las unen y pasen al estado gaseoso. Muchas gracias. Un ejemplo en la cocina de la evaporación del agua. ¿Alguien? Un ejemplo de más o menos cuando está hirviendo, ¿me dice? Sí, El agua. Perfecto. Cuando está hirviendo, ¿no? O sea, me ha pasado a mí que cuando estoy cocinando, si la dejo mucho tiempo, el agua se termina Secando. Evaporar. evaporando. ¿no? Cuando llega a cierta temperatura, Sí, cuando está el fuego muy alto, se va más rápido. Exactamente. Cuando los 100. Esto es un fenómeno que van a utilizar demasiado en la cocina, la evaporación. Generalmente cuando ustedes están haciendo preparaciones, lo que van a hacer es, van a reducir su preparación. La reducción es por medio de la evaporación. Se va saliendo el agua de la preparación, se va evaporando y el resto de la preparación queda en el fondo, queda cociendo, queda burbujeando y así se espesa mucho, le da mucho sabor a la comida. Entonces utilizamos bastante este fenómeno que nos brinda el agua, ¿no? Si ustedes ponen a hervir su agua, el agua está fría, lo someten a temperatura en una caldera, por ejemplo, y si ustedes empiezan, bueno, cuando el agua llega a 100 grados centígrados, que es el estándar, la temperatura estándar del hervor, y ya rompe su hervor y ahí empiezan ustedes a ver cómo el vapor empieza a elevarse. Esas son las moléculas de hidrógeno y de oxígeno que se están elevando, ¿no? Ahí ya como ven, dice ahí que rompen los puentes de hidrógeno. Cada molécula de agua está compuesta por 2 hidrógenos y un oxígeno, por eso se llama H2O. Entonces, si ustedes dejan la caldera ahí, va a terminar por evaporarse todo el agua. Siempre tienen que tener en cuenta esto porque al momento de cocinar, ustedes tienen que saber cuándo es que tienen que sacar su olla del fuego. Vamos por la evapotranspiración. ¿Un voluntario para leer, por favor? Yo le hice. Adelante. Transporte y evaporación de agua desde el suelo a la atmósfera a través de las plantas, principalmente a través de las hojas. Muchas gracias. Como sabemos, el agua cae al suelo. Cuando ustedes, por ejemplo, al regar una planta, la planta absorbe el agua. Igual cuando llueve, el suelo absorbe el agua y la planta absorbe el agua del suelo para poder realizar sus procesos vitales que vendría a ser la fotosíntesis. Luego el agua es transportada hacia las hojas y desde las hojas ellas liberan vapor de agua. Es de la misma forma que nosotros también transpiramos. Nosotros todo el tiempo estamos eliminando agua por nuestros poros en la piel. Eso es también evaporación. Muchas veces estamos transpirando y de repente ya se secó nuestra polera. ¿Qué pasó? Que se evaporó la polera, el agua de nuestro sudor. Les comentaba yo aquí en la evaporación que esto sucede cuando el agua llega a los 100 grados centígrados. Bueno, en Santa Cruz en realidad no son 100 grados centígrados, sino son 98 por la presión atmosférica que está, por temas de altitud y todo eso.
En La Paz, por ejemplo, es a menor temperatura incluso, pero tarda mucho más en cocer por la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente. Y tarda más en llegar a esa temperatura. Pero ¿ustedes creen que en la naturaleza llega a los 100 grados centígrados el agua para evaporarse? ¿Creen que es necesario llegar a los 100 grados? No, no creo que sea Diría que no. necesario. No. Exactamente. Imagínense si nosotros viviéramos alrededor de agua que haya llegado a los 100 grados centígrados. Nosotros viviríamos quemados, viviríamos achicharrados. A partir de los 50 grados más o menos ya nosotros empezamos a sentir quemazón, empezamos a sentir dolor en la piel. En la naturaleza la luz, y bueno, la energía solar que es absorbida por el agua, ayuda a alcanzar la cantidad de energía necesaria para poder romper estos puentes de hidrógeno. Por eso es que vemos a veces en la superficie de las piscinas como está como temblando la atmósfera, el aire, y esto es precisamente por la evaporación del agua, porque se está evaporando el agua de una piscina, de un lago, el agua que vemos en el charco. Entonces, a medida que hay, mientras más sol, más evaporación va a haber, sí, pero no llega a los 100 grados centígrados en la naturaleza. Vamos a la condensación. Un voluntario para leer, porfa. Yo, profe. Adelante. Profe. La condensación del agua es el proceso por el cual el agua pasa de estado gaseoso a líquido. Formas de condensación: nubes, neblina. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes conoce algún otro tipo de, bueno, algún otro ejemplo de condensación? Aquí menciona acerca de las nubes, la neblina, o algún otro, ya les pido algún otro ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos ¿El vapor? El vapor vendría a ser evaporación, pero cuando el vapor, a ver, aquí les voy a mostrar una diferencia entre el vapor y condensación. Cuando el vapor choca con una superficie que esté más fría, en este caso, el agua se va a llegar a acumular así con forma de gotitas muy pequeñas. Cuando ustedes tienen un día, un surazo, por ejemplo, un día de sur aquí en Santa Cruz, es muy común que las ventanas se nos empañen. Porque adentro de la casa hace mucho calor y afuera el clima está muy frío, entonces la ventana tiende a agarrar ese clima frío y la humedad de dentro de la casa llega a chocar en la ventana y se llega a ver que hay unos pequeños puntitos como es en este caso de la imagen. Cuando era niña yo me acuerdo que jugaba mucho a dibujar en las ventanas, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacerlo. Y ¿El granizo no tiene nada que ver? El granizo muchas veces cae granizo y es como que al estar muy frío y en el cuarto, o sea, usted ve que se va cayendo todo el agua ahí. En realidad por afuera, no tiene que ver con este proceso en específico, pero sí tiene que ver con el proceso que vamos a ver a continuación. De todos modos, es por el intercambio de temperatura, por la diferencia de temperatura que hay afuera de tu habitación con la que hay adentro. Otro ejemplo muy claro. Nosotros a veces en los días cálidos metemos una jarra al refrigerador y queda completamente fría, así toda escarchadita, deliciosa, ¿no? La sacamos y la ponemos sobre la mesa y de repente vemos que nuestra botella de agua o nuestra jarra de agua empieza a tener gotitas alrededor, cosa de que cuando nosotros la agarramos nos mojamos la mano. ¿Y qué creen que es? ¿Que se está escapando el agua de la jarra? No, en realidad es condensación. Es el agua del ambiente que al chocar la pared fría de nuestro recipiente, de nuestro envase, empieza a acumular gotitas de agua. Entonces toda el agua evaporada en el ambiente se condensa y se pega en la pared de nuestro recipiente. Entonces estas pequeñas gotitas minúsculas se van juntando unas con otras, como podemos verlo aquí, en esta imagen de aquí. Gotitas muy pequeñas que se juntan con otras y se van haciendo cada vez más grandes. Y así es como sucede en las nubes.
el agua se condensa y las pequeñas partículas de agua se empiezan a juntar con otras, se empiezan a juntar con otras hasta que alcanzan un tamaño grande y caen. A este fenómeno lo vamos a llamar precipitación. Un voluntario para leer, por favor. La parte de la precipitación. Adelante. Precipitación es cualquier forma del agua en la atmósfera que cae de ella y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo. Para que las precipitaciones se produzcan es necesario que las gotas de agua forman las nubes, aumente de tamaño entre 10 y 100 veces, momento en el que la gravedad las hará caer a la superficie de la Tierra. Muchísimas gracias. Aquí es donde entra el fenómeno de granizo, por ejemplo. Cualquier forma en la que cae el agua, ya sea de forma congelada como el granizo, de forma de nieve que también está congelada, agua, nieve, como vemos aquí, las tormentas eléctricas que vienen y nos caen encima en Santa Cruz, que nos inundan toda la ciudad, también son precipitaciones. ¿Cuál es lo que hace la diferencia en la forma en que cae el agua? Que eso es lo que nos estaba consultando nuestra compañera. La temperatura que hay en la atmósfera. Ustedes saben que tenemos altitudes bastante elevadas, tenemos las nubes. Y entre la nube y el suelo tenemos aire que es parte de la atmósfera. Este aire puede estar a diferentes temperaturas. Entonces, la gota de agua va a ir cayendo y al momento de caer o también dentro de la nube puede llegar a suceder este fenómeno. Entonces, si atraviesa partes muy frías, en su caída va a llegar a cambiar de estado. Por ejemplo, ahí vamos a poner la cristalización, que es un fenómeno del agua que está dentro del ciclo del agua y no lo he mencionado aquí, más bien que me hicieron recuerdo, lo voy a implementar para mis diapositivas. La cristalización es el fenómeno en el que el agua se convierte de líquido a sólido. Bueno, entonces esto también puede suceder en la caída de la gota de agua desde la nube hasta el suelo. Y ahí es cuando se puede producir los granizos, se pueden producir las tormentas de nieve, se pueden producir la nieve en sí. ¿Quedó claro ahí? Sí, profe. Sí, Lisa. Sí, Lisa. Perfecto. Vamos al siguiente. Escorrentía, un voluntario para leer, por favor. Aquí, profe. Adelante, Luis. Luis Fernando, adelante. Es un proceso físico que consiste en el escurrimiento del agua de lluvia por la red de drenaje hasta alcanzar la red fluvial. Muy bien, gracias. Bueno, la escorrentía es la forma en la que el agua se va desde el lugar donde cae hasta el río, vamos a decirlo así, y del río hasta el océano. Aquí veníamos mencionando en nuestro ciclo del agua que el agua va a ir viajando desde el lugar donde cae, porque el agua cae acá, por ejemplo, aquí, por ejemplo. El agua cayó con forma de nieve, con forma de lluvia, se derritió y viajó por medio del suelo hasta nuestro río, o hasta nuestro lago, y por medio del lago fue viajando hasta llegar por medio del río fue viajando hasta llegar al lago. Entonces todo el agua que cae aquí va a dirigirse hacia el río. Y el río va a dirigir el agua hasta el océano. Entonces el lugar final donde va a quedar más calmado, digámoslo así, el agua va a ser a la altura 0, que es 0 metros sobre el nivel del mar. Hablábamos también cuando hablábamos del parque, hablábamos de metros sobre el nivel del mar, que estaba entre 500 y 1000 metros sobre el nivel del mar de altitud. Cuando hablamos de Santa Cruz, estamos hablando de que está a eso de 200 metros sobre el nivel del mar, es una ciudad bastante baja, ¿no? Entonces, eso significa que nosotros utilizamos el mar como referencia para saber la altitud de las ciudades. Vale decir que todo el agua que caiga en la tierra, una gran parte se va a escurrir
por medio de este proceso que es la escorrentía y va a llegar a los océanos. Eso quiere decir que si nosotros contaminamos el suelo, si nosotros botamos nuestra basura al suelo, si botamos agua con detergente, agua con contaminantes, agua sucia, agua podrida, toda esta agua va a ser prácticamente lavada por medio de este proceso al momento de que llueva. Y se va a ir hasta nuestro río y va a terminar contaminándolo. Por eso es que la contaminación del suelo afecta tanto. Cuando tenemos agroquímicos, pesticidas en nuestros sembradíos, es muy común que el agua del agua del río cercano esté contaminado. Y ahí es cuando se dan las contaminaciones por pesticidas. Porque precisamente se echó el pesticida, llovió, este pesticida se lavó y se fue y se dirigió directamente hasta el río más próximo, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. Ok. Vamos con la infiltración. ¿Un voluntario para leer, por favor? Aquí lo dicen. Adelante. Infiltración. Ocurre cuando aguas procedentes de las precipitaciones o de almacenes superficiales inicia un movimiento descendente adentrándose en el subsuelo, pudiendo alcanzar diferentes profundidades en función a las condiciones. Muchas gracias. Bueno, aquí vamos a ver una imagen donde hablamos un poco de lo que es la infiltración. El agua va a, pues bueno, gracias a la gravedad, el agua va a tender a bajar por la tierra, ¿no? Aquí lo vemos también en esta otra imagen que está más claro. Bueno, la idea es que el agua va a llegar a diferentes profundidades. Aquí en esta zona el agua generalmente la atraviesa, pasa, tiene una capacidad de absorción bastante elevada, pero va a llegar a un lugar donde el agua ya sature el suelo, ya no pueda ir más, ya no pueda absorber más agua. A ver dónde está, en esta parte de acá, le vamos a llamar el nivel freático. Desde este lugar y hacia abajo, nosotros podemos extraer agua, que está bastante purificada, ya que toda esta parte de arriba, que tenía arena, grava, gravilla, va a funcionar, piedras incluso, van a funcionar como filtro que va a purificar el agua. A veces vemos como de la misma montaña salen como que paredes húmedas de agua, como caídas de agua muy pequeñas, no son muy fuertes, pero como si la misma montaña estuviera sudando, ¿no? Esa agua se le hacen estudios y son bastante puras, bastante purificadas, como le dicen, el agua de la roca, el agua de la montaña es bastante pura. Precisamente porque sucedió este fenómeno, que toda la contaminación se quedó atrapada en la grava, en la arena, y es muy probable que esa agua que sale de la montaña esté purificada. Vale decir que si ustedes tienen la necesidad de consumir esa agua, es importante que le peguen un hervor por si acaso, porque no está completamente potable y nuestro organismo no está acostumbrado a este tipo de agua. Nuestro organismo, las personas que viven en ese lugar, en la zona, es probable que ya tengan alguna resistencia para algún microorganismo que haya en el lugar, o para los minerales que pueden haber sido absorbidos de ahí. Gracias a este fenómeno es que nosotros tenemos la posibilidad de acceder a esta agua por medio de pozos artesianos. Por ejemplo, los pozos artesianos son los que utiliza Saguapac, que excavan a más de 200 metros de profundidad y meten una bomba de extracción de agua. Entonces, de esta agua que nos abastecen a toda Santa Cruz. Pasan por un proceso de purificación muy básico, muy elemental, pero es muy efectivo. El agua de que nos proveen en Santa Cruz, no solo Saguapac, sino muchas de las cooperativas de aquí, es muy confiable porque la calidad del agua subterránea de Santa Cruz, a Dios gracias, es bastante buena. Entonces solamente necesitan pasar por un proceso de desinfección básico, que es la cloración. ¿Alguna duda hasta aquí?
Bueno, si no hay dudas, vamos a ver aquí. ¿En qué parte entramos nosotros? El ser humano utiliza en promedio 150 litros de agua al día, la cual de alguna forma termina en los ríos, lagos, océanos o acuíferos subterráneos. Ustedes van a decir, ay, pero yo no ocupo tanto, ¿cómo me pueden echar la culpa de tanta agua que se pierde? En realidad sí la usamos. Cuando nosotros tomamos 2 litros de agua al día, en teoría deberíamos tomar aproximadamente 2 litros. Pero también nosotros nosotros bañamos a nuestros perros, o nosotros lavamos los platos, lavamos las ollas, largamos el agua del inodoro. En cada largada de agua ya estamos botando ahí 15 litros de agua, hasta entre 5 a 15 litros, dependiendo del tipo de inodoro que tengamos. Entonces, tenemos que empezar a ser un poquito más conscientes. Pero aún así van a decir, pucha, yo hasta riego mi jardín y lavo mi auto, pero aún así soy cuidadoso y no llego a gastar los 150 litros que me están achacando. Entonces, ¿de dónde sale el resto? En las ciudades también tenemos el desarrollo industrial. Por ejemplo, las producciones. En 1 litro de soda que nosotros consumimos, hay detrás un proceso en el cual utilizaron agua. En la carne, por ejemplo, que nosotros consumimos a diario, también hubo bastante consumo de agua. Ya más adelante les voy a mostrar lo que es el agua oculta, ¿ya? Para que ustedes entiendan esto, pero vale decir que toda gota de agua que se utiliza en producir algún alimento, en producir algo, en producir 1 metro de tela, esta agua va a ser promediada con el resto del agua que nosotros consumimos. Vale decir que si en una ciudad hay muchas industrias, toda el agua que las industrias consumen se va a sumar con el agua que los pobladores consumen y se va a dividir en la cantidad de población que tenemos. Entonces en Santa Cruz, por ejemplo, tenemos un promedio de 180 litros de agua al día. En La Paz, si no me equivoco, son 170 litros de agua al día. Y así, a medida que vaya haciendo la industrialización mayor, vamos a tener mayor consumo de agua. De todos modos, nosotros siempre tenemos que poner nuestro granito de arena porque en las cooperativas tienden a premiar al consumidor que tiene menor consumo. Por ejemplo, si ustedes consumen menos de cierta cantidad, se les cobra menos del mantenimiento de las tuberías, menor porcentaje. Entonces, y a medida que vamos subiendo nuestro consumo, se nos va aumentando el porcentaje de cobranza para el mantenimiento de nuestro sistema de alcantarillado. No sé si me dejo entender. Lo mismo sucede con la luz. Mientras más gastamos, más nos cobran más por alumbrado público, nos cobran más por el tendido eléctrico, por el mantenimiento, por el recojo de basura, nos cobran más. Entonces, mientras menos gastamos, menos nos cobran. Por eso es que le digo que también el cuidado del medio ambiente nos va a ayudar a ahorrar. Ahora vamos a conocer, bueno, yo hablo mucho sobre Sabapac porque es una de las cooperativas más grandes, bueno, en realidad es la cooperativa más grande de Santa Cruz y creo que la gran mayoría está beneficiada por el servicio de esta cooperativa. No es la única cooperativa, existen muchas otras más, tal vez en unas diapositivas, no, en unas clases más adelante podamos ver acerca de las otras cooperativas, las tengo preparadas por ahí. Pero el sistema de purificación del agua en Sabapac está bastante claro y nos presta esta imagen a disposición de todos en la página de Sabapac para que puedan conocer de qué se trata. Aquí en esta parte podemos ver las ciudades, las fábricas, las casas, los condominios que producen agua residual. Por medio de tuberías, esta agua residual es llevada hasta una estación elevatoria, ya que el agua viene por debajo de la tierra y tiene que llegar hasta la superficie para poder llegar a su proceso, a su sistema de lagunación, ¿ya? El sistema de lagunaje, perdón. Este sistema tiene que entrar el agua por la parte superficial. Entonces, el agua se eleva y empiezan a botarla dentro de esta laguna. La primera laguna es una laguna anaeróbica, ¿ya? Esta laguna anaeróbica
se llama así porque tiene microorganismos que no utilizan oxígeno. Son microorganismos anaeróbicos que no utilizan oxígeno para su vida, para su desarrollo. Estos organismos empiezan a comer los desechos que nosotros botamos por el agua. ¿Ok? En la naturaleza funciona así. Lo que a nosotros no nos sirve, les sirve a otros. Nosotros, por ejemplo, al respirar botamos dióxido de carbono, de las cuales las plantas se alimentan en su respiración. O sea que es un proceso complementario. De esta forma es que las bacterias se alimentan, los microorganismos anaeróbicos se alimentan de nuestros desechos y empiezan a purificar el agua porque los desechos de ellos son los que nos ayudan a nosotros. En este proceso de aquí, por ejemplo, si ustedes han tenido la oportunidad de pasar por alguna de las lagunas de oxidación de Sahuapac, van a ver que las lagunas están cubiertas como por una lona inflada. Y es porque las bacterias anaeróbicas expulsan en su respiración metano. O metano. Gas metano, sí. Que es un gas que es bastante combustible. Y es bastante tóxico, pues es bastante dañino para la capa de ozono. Entonces lo que hace Sahuapac es recolectarlo por medio de esa lona que tienen encima, que es una geomembrana bastante gruesa. Las recolectan todo el gas y lo conducen hasta una torre donde es quemado. De que sí, se podría ver la forma de industrializarlo, de aprovecharlo, de no hacer que se tenga que quemar a la nada. Tal vez sí, pero por tema de permisos, por tema de logística, Sahuapac no está habilitado para dar este servicio. Entonces pasemos a la siguiente laguna. Tenemos la laguna facultativa que tiene tanto organismos anaeróbicos como aeróbicos. Entonces organismos que no respiran oxígeno y organismos que sí necesitan oxígeno para vivir. Y en la laguna de maduración, que es el que le da el acabado final al agua, tiene organismos solamente aeróbicos que necesitan oxígeno para su vida. Aquí vemos que tenemos dos lagunas. A medida que la laguna se va acercando al río, vemos que ya está cada vez más purificada. La idea de estas dos lagunas es solamente para afinar los parámetros, digámoslo así. Cada río solamente tiene una cantidad de parámetros, tiene un límite permisible de contaminantes. Entonces el agua que se bote hacia ese río tiene que ser siempre dentro de esos límites, ¿no? Entonces Sahuapac lo que se encarga de hacer es hacer que todos los parámetros estén dentro de los límites permisibles de cada río. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? Dicen a lo último está el río, ¿no? Sí, esta parte de aquí que está en mi cuadradito, esta de aquí, nuevamente lo remarco, es el río. El agua que nosotros consumimos, luego de este tratamiento, va a llegar al río siempre. El objetivo del tratamiento es que el agua que nosotros contaminamos no llegue contaminada al río. ¿Me entiendes? ¿Me dejo entender? Entonces, sí. Si nosotros agarráramos y desde este punto hasta este punto lo hiciéramos conectarse directamente, que es lo que sucede en muchos lugares donde no hay este proceso de tratamiento de agua, el río se contaminaría demasiado rápido, en especial si tenemos una población bastante grande como la que tenemos en nuestras ciudades. Entonces, y es ahí cuando pasa que los animales se mueren, ¿cierto? Exactamente. Las vacas y todo eso. Exactamente, ahí empieza una cadena de muertes, digámoslo así. Se empiezan a morir los peces en el río, los animales empiezan a consumir el agua contaminada, se empiezan a morir también los animales, empiezan a desencadenarse enfermedades también para la población. Entonces aquí les va la tarea, chicos. Anótense por favor la tarea. ¿Tienen ya su lápiz y papel a mano? Ok. La tarea es que me investiguen 2 enfermedades relacionadas con el agua.
¿Ok? Investiguen acerca de 2 enfermedades relacionadas con el agua. Esta tarea se las voy a habilitar a más tardar mañana para que la puedan cargar en la plataforma. Si no llegara a cargarla en la plataforma o si ustedes tuvieran algún problema, me escriben por WhatsApp y me la pueden enviar también por WhatsApp, no hay ningún problema. Pero ideal es que empecemos a utilizar la plataforma para que todos empecemos a manejarnos por ahí, a foguearnos. Ahorita en las primeras semanas de clases es donde más podemos equivocarnos en ese aspecto, ¿ok? ¿Para cuándo, profe? Tienen toda la semana para hacerla y enviarla. No tienen una fecha específica, solo tienen una fecha límite. Lo pueden enviar en cualquier momento, a cualquier hora, pero lo ideal es que me lo envíen, ¿ya? Antes de la siguiente clase se les va a cerrar la hora de entrega. ¿Estamos? Ya. La Sí. tarea tiene que ser en computadora, mano. Puede ser en computadora, puede ser en manual, puede ser en PDF, PowerPoint, Word. Si quieren ustedes la pueden hacer a mano, le sacan una foto y me la suben a la plataforma o me la envían por WhatsApp. No hay ningún problema. ¿Listo? Sí. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Bueno, si no quedan dudas, si no hay más comentarios, fue un placer conocerlos, chicos. Espero que nos llevemos muy bien en este semestre. Son un curso bastante bonito, bastante interesante y espero que se lleguen a conocer bien entre ustedes para que puedan cocinar de la mejor manera. Mucho gusto, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Gracias. licenciada. Siguiente semana, licenciada. Hasta luego.